Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día martes por supuesto, 6 de octubre. El tiempo, mi amigo y hermano, va veloz, pero lo bueno que lo estamos aprovechando al máximo, como dice la palabra de nuestro Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias por estar en sintonía. Recuerden, mi amigo y hermanos, que si usted quiere escuchar estos audios, búsquenos en nuestro canal de YouTube, búsquenos como La Voz de la Verdad. Ahí encontrará estos audios para que usted los pueda compartir. Hoy, para este día martes 6 de octubre, el título es Dos males. Ese es el título para este día martes, así que le invito a que nos acompañe a tener la oración para poder entrar en lleno a la lección para este día. Acompáñenos en la oración. Amante Padre, una vez más, delante de tu presencia estamos para pedirle, Padre, para suplicarle que por favor, Señor, perdone nuestros defectos de carácter y nos ayude a ser nobles como tú quieres que seamos, Padre. Ayúdenos a no repetir la historia que se ha repetido con los antepasados. Ayúdenos a levantarnos como un remanente poderoso de la verdad, que la defendamos y sobre todo que la vivamos, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Padre, y te necesitamos para que tú nos ayudes a vivir de parte de los principios, de parte de la verdad que hemos conocido siempre, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Bendice a mi hermano cautivo que va a compartir la lección, a Milton, a tu sierva y a mis hermanos que también están, Señor, allí en su hogar cómodo. Oh Dios de los cielos, que todo aquello que va a ser de beneficio para ellos y para crecimiento espiritual, que lo puedan captar y lo puedan grabar en sus corazones para poder vivir vidas que te agraden a ti. Muchas gracias por habernos escuchado, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, iniciamos nuestra lección para este día martes, por supuesto, martes 6 de octubre, y el título para este es Dos males. Bienvenido, hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga y que el día de hoy sigamos escuchando la voz del Señor a través del estudio de hoy, martes 6 de octubre. Dos males. Bienvenida, hermana Maribel Alegría. Muchas gracias, hermano Milton, y es un gusto estar con cada uno de los hermanos que nos escuchan y también con mis hermanos acá. Y hoy, al igual que todos los días, vamos a estudiar una lección muy importante. Acompáñenos, va a ser de gran bendición para usted, querido hermano. Bien, ayer estudiábamos el título Dos reinos, ahora es Dos males, hermano Humberto Cativo. Bien, entonces vamos a ver ahora entonces. Miramos ayer acerca de los dos reinos. Ahora vamos a ver dos males. Y vamos a ver, en medio, como dice la lección, en medio de este cuadro aparece ¿quién? El joven Jeremías. Este joven Jeremías. ¿Cómo estaba la nación? Estaba hundida en la idolatría. Hundida en la idolatría. Dios tuvo que levantar a su profeta para tratar de salvarlo. ¿Cómo estará el pueblo de Dios hoy también? Que Dios ha enviado nuevamente a Jeremías para que Él nos hable. ¿Estaremos también nosotros hundidos en idolatría? Usted sabe, yo sé cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios. En medio de este cuadro, el joven Jeremías dice, comenzó su ministerio profético. Y está comenzando a hablarnos en este trimestre, Jeremías, para ver si nos volvemos a Dios. ¿Por qué? Porque es importante que escuchemos la voz de Jeremías. Usted sabe que estamos en los tiempos finales. Usted sabe de que Babilonia está a las puertas.
Porque recuerde que para el pueblo de Judá, ¿a quién utilizó? A Babilonia. Para los 10 reinos, miramos, ¿a quién utilizó? A Asiria. 2 reinos, 2 fuerzas enemigas. Y para el tiempo del fin, ¿quiénes estarán unidos para zarandear al pueblo de Dios? 2 poderes también. 2 poderes. El falso profeta, Estados Unidos, y la Babilonia espiritual. Así es. Pero el pueblo de Dios, el que se mantenga tomado de la mano de Cristo, no será movido, se mantendrá y al final tendrá la victoria. La victoria. Así es de que vemos, la palabra de Dios vino a él y él la proclamó con la esperanza de que la gente, atendiendo a estas palabras, pudiera evitar la ruina que de otro modo sobrevendría ciertamente. ¿No es eso lo que estamos esperando que ocurra? Vienen tiempos difíciles. Hay que predicar la palabra de Dios. Jeremías predicaba la palabra de Dios con la esperanza, dice. Se está predicando la palabra de Dios con la esperanza de que el pueblo ponga oídos, se arrepienta y nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque la ruina viene. Viene esa ruina. Externa e interna. En otras palabras, hermano Cativo, lo que estoy entendiendo que el mensaje de Jeremías no solamente se presenta para la nación en ese entonces, sino que es abarcante hasta nuestro tiempo. Hasta nuestros días. Es que la palabra de Dios nunca es pasada. Sí. La palabra de Dios siempre es presente. Amén. Por eso es que dice, te di por profeta a las naciones. Porque si fuera solo para Israel, cuando llamó a Jeremías hubiera dicho solo para Israel, pero dice a las naciones. Está hablando, abarca al mundo entero. Y abarca nuestro tiempo también. Nuestro tiempo también. Vamos a ver en Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir. ¿Qué dice? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Bien, veamos ahí hasta primeramente, porque dice que leamos Jeremías 2 del 1 al 28, pero me dice la primera es, ¿qué promesas había hecho Dios a la nación si era fiel? Versículos 2 y 3 que lo acabamos de leer. ¿Cuál es la promesa hecha por Dios? Porque lo que Dios promete a los fieles, Él la cumple. Así es. Ahí encontramos la promesa que Dios había hecho Dios a la nación, que si eran fieles, Él iba a estar de parte de su pueblo y los iba a defender siempre. Esa es la promesa que Dios hace ahí en estos 2 versículos. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? Que seamos fieles también para guardarnos en ese momento de prueba que viene. Entonces, ¿cree usted que viene un tiempo de prueba? Así es. ¿Para el pueblo de Dios? Sí, el pueblo de Dios va a ser zarandeado. ¿Qué cosas?
nos van a zarandear. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea de las cosas que vienen. Pero aquel que se mantenga de parte de Dios y de la justicia, Dios lo sostendrá. Amén. No va a caerse, caerá solamente el tamo, pero el trigo se mantendrá en la zaranda. Entonces, ¿qué hacían algunos de los sacerdotes? Nos dice, pastores y profetas, que era pecaminoso. ¿Qué cosas malas hacían? Versículo 8. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Imagínense. Mira, ¿qué hicieron algunos, dice, de los sacerdotes, pastores y profetas? Rebelarse en contra de Dios. Incluso hasta profetizaron en nombre de Baal. Dice, Dios. se olvidaron de Dios. ¿Dónde está Jehová? Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? No dejaron, se olvidaron de él. Y los que tenían la ley No lo conocieron. no lo conocieron, o sea, no guardaban, no respetaban la ley de Dios, la pisoteaban. Y los pastores se rebelaron contra mí. Vivían no cuidando las ovejas, Y eran dirigentes, eran líderes. pastores y profetas. Y los profetas, que deberían de ser los portavoces de Dios, dice, profetizaron en nombre de quién. De Baal. Imagínense. Hoy en día, hermanos, ¿por qué esta historia? ¿Por qué debemos de volver a lo que hicieron los líderes en aquel entonces? El pueblo de aquel entonces puso sus ojos en los líderes. ¿Y hacia dónde los llevaron? Hacia la destrucción. Hacia la destrucción. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo, en vez de poner los ojos en los líderes, ponían su corazón, su mente en así dice Jehová? ¿Creen que hubiesen ellos sido desviados y se hubiesen perdido? No. No. Lo mismo nos ocurre hoy en día. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo nuestra vista en los líderes de la iglesia? Cuando yo digo líderes, estoy hablando desde todo, desde la conferencia general, de las divisiones, de las asociaciones, del pastor de la iglesia, todo ello. Porque no crean, hermanos, dentro de los diferentes niveles de la iglesia, hay hombres, hay líderes que no tienen su vista puesta en Jesús. Y a nosotros también. ¿Qué nos puede ocurrir si en vez de poner la vista en Jesús, empezamos a fijarnos en lo que hace fulano, sutano, mengano, en tal o cual puesto que tiene? Nos van a enfriar y nos vamos a perder. Veremos cuadros feos dentro del pueblo de Dios. Escucharemos de cosas que están haciendo líderes y siguen en sus puestos. Recuerde, la salvación es personal. Fíjese usted en lo que hace Jesús, no en lo que hace su hermano.
Porque, como vemos aquí, miramos que los sacerdotes, los pastores, los profetas, entonces, aquí, ¿quiénes eran ellos? Los líderes en aquel entonces. Hoy en día tenemos también liderazgo, pero el enemigo es el mismo. Las tentaciones son las mismas y muchos de ellos no guardan los mandamientos de Dios, los pisotean, se han olvidado del Dios al cual juraron amar y servir. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Estamos también muchos de nosotros en esas situaciones. Pero el Señor, en su grande amor por nosotros, nos llama a que nos volvamos a Él. ¿De qué manera terrible se estaba engañando la gente con respecto a su verdadera condición espiritual? El versículo 23 y 24. Mire lo que nos dice ahí en Jeremías capítulo 2, 23 y 24. Mire lo que nos dice. Porque la pregunta es, ¿de qué manera terribles se estaba engañando la gente, o sea, el pueblo, con respecto a su verdadera condición espiritual? Veamos qué nos dice. Dice el 23 y el 24. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Si nos ponemos a estudiar estos dos versículos, veamos que, porque cuando dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Aquí está hablando de una mujer inmunda. Fíjese el verbo, cómo está en masculino o femenino, en femenino. Entonces está hablando de la mujer, de la iglesia. ¿Y qué decimos nosotros como iglesia? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Hasta que nosotros reconozcamos, hermanos, nuestra propia condición, que no estamos viviendo a la altura que hemos y que estamos fallando, no vamos a poder recibir un reavivamiento. Reconozcamos nuestra condición, que estamos fallando, y pidamos la ayuda a Dios. Mira tu proceder en el valle, mira tu vida, mira tu testimonio, conoce lo que has hecho, mira hacia atrás, mira lo que has hecho, qué testimonio has dado. Asna montés. ¿Y cómo son los asnos monteses? ¿Son obedientes o son rebeldes? Rebeldes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué somos? Que somos rebeldes. Que somos rebeldes. Dice, acostumbrada al desierto. Muchas veces nosotros, ¿la asna para qué sirve? Para carga. Pero vemos aquí, ¿qué carga llevamos nosotros? Carga del pecado, la inmundicia, la maldad. Entonces, pero vemos aquí, acostumbrada al desierto. A nosotros se nos está llamando a que salgamos de todos esos errores que hemos cometido y que vamos cargando con ellos.
Habla de su lujuria. ¿No es eso lo que abunda hoy en el mundo? Eso lo vemos por todos lados. Eso se está metiendo en nuestras mentes. Y nos hemos apartado del verdadero Dios. Así es de que vemos que Dios anhela que su pueblo le escuche. Que pongamos la vista en Él, no en el hombre, no en el pastor, no en el anciano, no en sí mismo, en Dios, a través de su palabra. Que no vivamos engañados diciendo, pueblo de Dios somos, pero viviendo como yo quiero. Eso es lo que me está diciendo en la lección, y esta partecita, pero usted va a estudiar más. Así es de que vemos, como dice aquí en la lección, aunque la nación había experimentado alguna reforma espiritual bajo el liderazgo de Ezequías y de Josías, la gente volvió a sus antiguos caminos y cayó en una apostasía peor. Hoy en día, ¿a qué nos está llamando Dios a través del estudio de su palabra? A una reforma espiritual también. Nos está llamando a que experimentemos una reforma espiritual. ¿Por qué una reforma espiritual? Que nosotros hoy lo llamamos reavivamiento. ¿Por qué? ¿Cómo estamos? Dormido. Para que haya un reavivamiento, quiere decir que estamos muertos. No hay espíritu en nosotros. Recuerde que estamos hablando espiritual. Estamos muertos ¿cómo? Espiritualmente. Pero yo voy a la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Debemos reconocer eso, porque si Dios estuviera en nuestro corazón, nuestra vida fuera totalmente diferente. Nuestro testimonio sería diferente. Pero hoy por hoy, al examinarnos, nos daremos cuenta quién reina en nuestra vida. Pero necesitamos, hermanos, no unos cambios de algunas áreas, no, sino una transformación radical, permitiéndole al Espíritu Santo que Él la haga, no que yo la haga. Cuando le permitamos que Él haga eso, entonces sí habrá poder. Sigue diciéndonos acá en Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿qué nos dice? Vamos, ahí está. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Ahí está hablando lo de la lección. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males? Jeremías 2:13. Dejarlo a Él fuente de agua viva. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Bien, dos cosas ha hecho mi pueblo. Dejar a Jehová Dios. Sacarlo de su vida. Y llenarlo con los ídolos. Porque recuerde que Dios, cuando creó a la raza humana,
lo creó para adorar. Si no adoramos al Dios creador, vamos a adorarnos a nosotros mismos. Vamos a buscar adorar algo. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. Al rechazar al Dios que los amaba, que los cuidaba, que los protegía, ellos se hicieron otros dioses a los cuales adoraron. Hoy en día, si usted no guarda su corazón para adorar al verdadero Dios, vendrá su corazón a llevarlo por un camino que usted cree que es el correcto, pero es un camino que lo lleva ¿hacia dónde? A la muerte. A la muerte. Porque no estará adorando al Dios que le ha salvado, que ha pagado el precio para que usted sea salvo. Dos males hizo mi pueblo. La gente había, dice ahí, la gente había cometido dos males. Primero, había abandonado a Dios, la fuente de agua viva. Y segundo, como resultado había cavado para sí cisternas rotas, que por supuesto no podían retener agua. Es decir, al abandonar a Dios, habían perdido todo. Eso es lo que pasa y va a pasar con nosotros si seguimos ese camino descendente. Miremos lo que le pasó a Israel y a Judá. Dios no quiere que eso nos pase a nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros nos detengamos esa caída que llevamos y nos aferremos de la mano de Jesús. Amén. Para que Él nos dirija, nos lleve por el buen camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que nos dice, estas palabras llegan a tener aún más significado a la luz de lo que dice Juan en Juan capítulo 4 y el verso 10. ¿Qué nos dice Juan capítulo 4, versículo 10? Veamos. Vayamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 10. ¿Qué nos dice? Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero, ¿qué se había envuelto? Dice, al apartar a Dios, cisternas rotas, vasijas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a restaurar esta vasija que a hoy por hoy está rota y no retiene la palabra de Dios. Si permitimos que Él cure nuestras heridas, que Él cure ese quebrantamiento de corazón que tenemos, que esas dudas y todo eso, Él lo va a restituir y pondrá en nosotros agua de vida, como le prometió a la mujer samaritana. Esa mujer samaritana nos representa a cada uno de nosotros. Le prometió a ella y nos lo promete a cada uno de nosotros. Así es de que vemos en las partes de las letritas azules, ¿qué nos dice? Dice que en Jeremías 2:5 Dios dijo que habían ido tras vanidad y como resultado habían llegado a ser vanos. La palabra hebrea para ambos términos viene de la misma raíz hebrea que se usa en Eclesiastés y se traduce como vanidad. También significa que vapor o aliento.
Y ahora dice la pregunta: ¿de qué modo buscar cosas sin valor nos hace vanos? ¿Qué significa esto? ¿De qué forma este concepto nos ayuda a comprender a quienes a veces sienten como si su vida no tuviera sentido o valor? ¿Cuál es la respuesta para ellos? Así es de que vemos ahí cuántos de nosotros vamos tras las vanidades que el mundo nos ofrece. Vanidad es algo que ahora es, mañana no será más. ¿Cuántos de nosotros estamos vendiendo la vida eterna por vanidades que al final no nos llevarán a un final feliz? Muchos aquí en esta vida luchan para obtener cosas y descuidan su relación con Dios. ¿De qué sirve que ganemos todo el mundo y perdieres tu alma? ¿De qué sirve? ¿Qué llegamos a hacer? Cisternas rotas. Por eso entonces dejemos que el alfarero haga de nuevo esta vasija para que pueda Él poner en nosotros agua viva y podamos de esa manera ser verdaderos adoradores y no estar en eso que dice lo que leímos en el versículo 13 de Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. Que no nos digan a nosotros que hemos dejado a Dios, sino que nos hemos vuelto a Él de todo corazón. Siete que hermanos, que el Señor les bendiga y que el día de hoy meditemos y nos preguntemos realmente: ¿estoy sirviendo a mi Señor? ¿Tiene mi corazón a Cristo? ¿Quién tiene mi corazón al Espíritu Santo? Si ellos están ahí, estaremos fortalecidos. Señor, que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, usted nos sintonice en la próxima transmisión. Recuerde compartir nuestros audios de La Voz de la Verdad de la lección de Escuela Sabática. Búsquenos en YouTube como La Voz de la Verdad. Que tengan un feliz día. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.